Porque el tema es el asunto de la mente, que es muy rápida. Nuestra mente tiene una velocidad impresionante, va mucho más rápido que nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Byron Katie dice, la única manera de parar la mente es cuando la ponemos en papel. Por eso las terapias de escritura son tan potentes y dan tanto resultado, porque cuando yo escribo lo que pienso o lo que siento, es que voy externalizando todo eso que hay dentro de mí y lo puedo ver. Si no, es como que pasa tan rápido todo, ¿no? Como una película en la que le puse acelerar, que no puedo hacer eso. Entonces, claro, este trabajo permite que las personas puedan hacer este movimiento de externalizar, ver y comprender, y también inclusive, dice Byron Katie, abrazar sus propios pensamientos. Porque los pensamientos y los sentimientos están muy ligados, muy vinculados. Nosotros a veces sentimos algo y no sabemos que ese sentir vino a causa de un pensamiento que tuvimos, que como pasó, pum, hacia la velocidad de un rayo, no pudimos detectarlo. Entonces decimos, ¿por qué me siento así en este momento? Es que no lo sé, porque no pude indagar o cuestionar lo que pienso. La mayoría de nosotros no cuestionamos lo que pensamos. O sea, nos creemos lo que pensamos. Yo pienso una cosa y doy por cierto de que esa cosa es así. Y todos esos pensamientos que tengo y a los cuales yo digo míos y me apropio, y después encima me enredo, son los que después veo reflejados ahí fuera, en diferentes personas que me muestran todo eso que como yo no lo pude ver en mí, lo veo ahí fuera. Este mecanismo se llama proyección a nivel de la psique. Nosotros es tanto, tanto, tanto el caudal de pensamientos que tenemos es grandísimo, que mucho de todo eso nosotros lo vamos como ocultando, lo vamos como tapando. Entonces, que más adelante cuando lleguemos a de las últimas clases vamos a trabajar con la sombra y cuando trabajemos con el niño interior vamos a ir viéndolo, es que por lo general nuestra sanación depende de los que están ahí afuera. Por eso es tan difícil sanar y la gente a veces inventa películas acerca de lo que es sanar, creyendo que son cosas muy estrambóticas y raras, pero que no es tan difícil sanar. Sanar es justamente ver. Por eso cuando constelamos decimos, yo te veo, porque lo que estoy haciendo en ese movimiento es ver lo que antes no podía. Por eso se usa mucho la frase, antes no podía, ahora puedo. Lo que me permitió ese ahora puedo es que lo vi, es que hasta que no lo veo, no lo puedo comprender. Y nosotros somos como artistas, podríamos decir, o magos, en ocultar todo aquello lo que no nos gusta, ¿sí? Y decir que eso no es de nosotros. Nos encanta, eso no es mío, eso no es mío. Por eso el libro ese, Este dolor no es mío, es muy famoso, porque va muy bien con la proyección. Este dolor no es mío, no es mío. Y nos encanta esto. Pero bueno, constelar, yo hoy les pasé un texto, ¿no? Sobre lo que era constelar de John Garriga, que bueno, a mí es un maestro para mí John Garriga, ¿no? Sacando Hellinger, ¿no? Que también lo es, pero él sigue mucho la línea de Hellinger. No es uno de estos consteladores que estudió con Hellinger y después creó su propia línea, sino que él es muy gestaltista y tiene una manera de enfocar las constelaciones, es como las enfocó Bert Hellinger, en que en la constelación no es todo responsabilidad de los otros, yo también tengo responsabilidad. Y en el fondo, hasta que yo no asumo mi propia responsabilidad y tomo conciencia de que yo tengo el poder de elegir lo que quiero ver y cómo me quiero sentir, es que todavía me falta, bueno, bastante, bastante trabajo para hacer. ¿Por qué?
porque no quiero todavía hacerme responsable de la parte mía, solamente quiero ver lo de los demás. Y este trabajo se llama así, juzgar a mi prójimo, porque justamente en esos que yo pongo más juicio y más condena, es lo que me están mostrando justamente todo lo que yo no quiero ver. Y qué es lo que justamente me causa sufrimiento, porque después digo que sufro. No se trata de que el otro no haga cosas y querer cambiar el comportamiento de los otros. Los otros van a seguir haciendo lo que hacen. Se trata de cómo yo veo y cómo yo tomo lo que el otro hace. Si yo compro, ¿no? Hay una autora que se llama Marlene Cuernés, que es bueno, ella es psicóloga transpersonal y ella trabaja mucho con el inconsciente y bueno, escribió un libro que se llama El juego de la atención, que yo se los recomiendo altamente, es muy bueno, pues si quieren se los paso que lo tengo por ahí guardado. Dice, nos compramos la lavadora usada. Me compro la lavadora usada. ¿Por qué no compro la nueva? Porque me compro la lavadora usada porque es como que esa ya la conozco. Y estoy siempre en litigio con ese otro o esa otra a las cuales yo llamo mi problema. Si este no estuviera, qué feliz sería. Y nos manejamos así, queriendo arañar la pantalla y que la realidad sea como a mí me gusta. Por eso nosotros como consteladores, las primeras palabras de las cuales tenemos que deshacernos es tengo que y debería, debería. Debería constelar a esta persona y que lograr tal cosa. Tengo que constelar a este. Esos son mandatos. De eso me tengo que liberar. Es muy beneficioso. Porque si no es como que ya vamos con la intención puesta. Y eso van a ver que ustedes cuando lo experimenten, ¿no? Es que se van a dar cuenta que funciona así. Byron Katie dice, querer cambiar la realidad es como intentar que un gato ladre o querer que un perro maulle. Es imposible. Y nosotros sufrimos porque vamos a luchar contra la vida con las cosas imposibles, ¿no? Yo siempre digo como el Don Quijote, que iba con la espada y el escudo ese, y el Sancho Panza, que bueno, como sabía que el Don Quijote estaba medio chiflado, le seguía dando la razón. Pero bueno, él peleaba con los molinos de viento. Porque nosotros creemos que podemos salvar a otros, inclusive que nos podemos salvar a nosotros mismos, que tenemos un poder de salvar, de ser los grandes sanadores y ayudadores. Bueno, eso también hay que deshacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente nos tenemos que interesar en nuestra vida por los asuntos nuestros. No me tengo que entrometer en los asuntos de los demás, ni tampoco en los asuntos de Dios, por decir, el Dios como cada uno lo conciba. Yo le llamo a Dios la vida, porque para mí la vida con mayúscula es Dios. Por eso tomar a los padres es volver a reconciliarse con Dios. A veces la gente anda buscando a Dios por algún lado y que no está en ningún lugar. Es que Dios es la vida. Por eso cuando yo le digo sí a la vida es que me reconcilio con Dios y dejo de andar haciendo regateos y negociaciones. A ver, Dios mío, si vos curás a mi hijo, ahora yo voy a hacer así, no sé qué. Y estamos en ese trueque, creyendo que nosotros podemos controlar la vida. La vida no se puede controlar, la vida se puede observar e ir con ella. Ese es el sabio. El necio se cree que es más poderoso que Dios, se arroga el poder.
Y la arrogancia viene de la culpa. Si yo siento culpa, tengo arrogancia. Entonces, cuando empiezo a comprender esto, ¿no? Que parecen juegos de palabras, ¿no? Y me doy cuenta que en realidad, para estar presente en mis asuntos, yo tengo que justamente practicar estar presente y darme cuenta de qué es lo que está pasando por acá arriba, en la azotea, en todos esos pensamientos alocados que tengo, y los pongo en papel, es que me doy cuenta de que todo eso que yo digo del otro es que en realidad es mío. Por eso me molesta. Si no, no me molestaría. A nadie le molesta lo que no es de él. Es imposible. Por eso primero tengo que aprender a darme cuenta que lo que me cuenta mi cabeza es un cuento. Esto es como cuando el cliente viene y empieza a contar el cuento, la historia. No es que nosotros no le vamos a prestar atención a la historia, sí, le tenemos que prestar mucha atención. Pero yo no me la creo la historia. No creo que eso sea la verdad. Yo la cuestiono, porque cuando vamos al campo y el cliente configura, es que aparece otra cosa, muy diferente a la que el cliente contaba, con algunos matices que se parecen al que el cliente contaba, pero no tal cual. El tema es que cuando el cliente viene, viene apegado a su mente. ¿Mm? Vivir apegado a mis pensamientos y a mis creencias y a mi religión significa que yo estoy así, ciego. Es lo que en constelaciones llamamos amor ciego. Es un amor que no ve. Estoy apegado. Por eso para ver yo tengo que tomar distancia. Por eso cuando constelamos trabajamos en los espacios. Yo miro el espacio. No me interesa el tiempo, sí el espacio. Las direcciones, quién está enfrentado con quién, hacia dónde mira cada quien. Esa es nuestra guía. No me importa si pasó en 1890, si pasó en 1947, en qué año pasó. Eso es para otras terapias. En esta, gracias a Dios, no tenemos que hacer cuentas. Nos olvidamos de las cuentas. El espíritu, ¿sí? Que es lo que nos piensa a todos, no le importa eso, no le interesa. El espíritu, como dice Hellinger, no está en el cielo, como todos creen que está, y que baja, no sé, imaginamos cosas estrambóticas, sino que el espíritu camina con nosotros en la tierra, donde la culpa pasa, acá, no allá arriba. Allá arriba, ya saben que el cielo se ve celeste, pero que no hay nada, es que lo vemos así, ¿no? Como la de las nubes. Todo eso, Hellinger le llamaba el cielo que enferma. La gente se la pasa mirando para arriba, buscando no sé qué, que pase un dron, no sé, algo por ahí que lo digo. Una señal, yo busco una señal. A mí me mandaron una señal, porque yo soy especial. Y en eso no nos damos cuenta de que no queremos ver. Es que el problema empieza por acá y sale para allá. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender eso, por eso cuando yo les hago hacer el círculo, primero se lo hago hacer cerca del cuerpo al cliente, porque todo empieza acá. Ahora, cuando yo me expando, entonces empiezo a ver. Desde acá, no veo. Cuando yo empiezo a darme cuenta justamente de que no controlo nada, Si tenés que hacer un depósito, viste, con Radina tiene para depósito. ¿qué pasó, chicos? Ay, no sé, se escuchó un ruido raro de fondo. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que justamente todo lo que yo hago, ¿no? En mi mente, acá arriba, con mis pensamientos, son como teorías. Muchos le llaman un sueño. ¿M? Hay bueno, muchos autores, bueno, inclusive este famoso Miguel Ruiz que habla de el espejo humeante, ¿no? Que son cosas que inventadas, es que realmente tomo contacto con lo real.
Por eso nosotros en realidad cuando vamos al inconsciente es que estamos trabajando con el dolor real, con lo que realmente le pasa al cliente, no con el cuento. Por eso también le ponemos límites en cuando plantea el propósito. Nada que cosas mágicas, de niño. No, no, acá, presente. Es que solo el presente sana. Es la única manera de sanar. Cuando aprendemos a decir sí a todo tal como es que realmente sanamos. Lo que pasa es que mientras tanto nos parece una teoría. Ah, claro, sí, constelar es eso de decir sí y de tomar a los padres.